Hola, en este video les voy a hablar sobre la capa física del modelo OSI y su relación con los medios de transmisión. Entonces, comencemos. Aquí tengo mi modelo OSI y entonces hay que recordar que la capa física es lo que está en la parte inferior y aquí podemos ver que la capa física pues con lo que tiene de relación es el medio de transmisión y cómo va codificada la señal dentro de estos medios, ¿sale? También se relaciona en cómo es que se conectan los aparatos entre sí para formar una red de computadoras. En el modelo TCP/IP que tengo de este lado, nos muestra que, pues bueno, la capa física y la capa de enlace, que es la que veremos después, se convierten en la primer capa, ¿no? de interfase de red o capa de red dependiendo de la bibliografía. Entonces, sobre esa capa se van todas las demás e igual, sobre la capa del modelo OSI se van todas las demás. Entonces, esa capa física nos define los atributos de cómo se van a conectar las cosas. Dentro de la parte de los medios de transmisión, bueno, pues tenemos muchos. En este caso tengo aquí el cable coaxial, cómo está compuesto. Tenemos nuestro aislante. Muchas veces entre el aislante y la siguiente parte que es una capa de cobre o una capa metálica, hay una parte de gel para hacer una protección de la siguiente capa y en algunos cables comúnmente cada una de las capas viene envuelta en en una especie de papel aluminio. ¿Ok? Entonces la siguiente capa del cable coaxial pues es una malla metálica. La siguiente capa es un material aislante y la capa del centro es un núcleo sólido de cobre. El mecanismo cómo funciona este cable es de acuerdo a la capacitancia que hay entre esta capa, eh, entre esta malla y el núcleo de cobre, y esa capacitancia se da por esta capa aislante que también se le llama dieléctrico. ¿Sale? Entonces estos cables realmente trabajan de acuerdo a la capacitancia. Hay diferentes cables. El más común es este, RG58, es el que seguramente les llega a casa si es que tienen contratado su red con algún proveedor que les dé cable coaxial. Y hay otros cables donde en lugar de tener un núcleo sólido o un alambre de cobre adentro, bueno, se tiene un cable per se, pero el principio de funcionamiento es igual. ¿Cómo es que se terminan estos cables? Y entonces aquí tenemos la terminal a la que se conecta el cable y esa terminal pues tiene la rosca opuesta para que este conector se enrosque de este lado y adentro tiene, aquí se ve un pequeño agujero para que ahí se conecte el núcleo de cobre. Aquí en medio tiene un cople para conectar un núcleo de cobre del lado derecho con el núcleo de cobre del lado izquierdo y pues con eso generar una continuidad, ¿no? La malla se conecta a esta parte y el núcleo de cobre se conecta con el otro núcleo de cobre. Ya sea en este caso que es un cople o en el caso de las terminales, bueno, pues tienen un conector parecido y ya se distribuirá el conector. ¿Cómo es que se hace un cable de estos? Bueno, pues tenemos que cortar el cable de acuerdo a la especificación del conector. Una vez que se tienen todas las capas expuestas, introducimos el conector tipo F y de acuerdo con una pinza, ya sea que haga cierta presión de manera hexagonal o esa presión se distribuye con un anillo que atrapa el cable o de alguna manera se sigue haciendo presión para que termine de cerrar y con eso se termina de sellar. ¿Ok? Entonces así es como trabajan las pinzas. Principalmente el primer corte para que quede así se llama con unas pinzas que coloquialmente se les conoce como stripper y
estas otras pinzas que coloquialmente se les conoce como ponchadoras o crimpeadoras. No me gustan esas palabras, pero así lo pueden encontrar ustedes de manera común. De manera interna, este conector pues eh, tiene ya ciertos acoplamientos para hacer que el agarre sea seguro, tiene sellos para evitar que el interior del cable se exponga a la humedad o algo así. Y de este lado es el otro lado del sello. ¿Ok? Entonces, en condiciones normales, pues nada del cable se expondría a algún elemento externo y pues cuando está descubierto el cable, pues lo único que se expondría realmente sería el núcleo de cobre. Otra variante de conectores es la fibra óptica. ¿Cómo es que trabaja la fibra óptica? Bueno, pues básicamente la fibra óptica tiene un láser que codifica los pulsos dentro de la fibra óptica, entonces se mandan pulsos de luz y del otro lado hay un detector que a partir de los pulsos que reconoce reconstruye la señal y entonces así es como se envía la información entre un lado y otro. ¿Cómo es que funciona esto más a fondo? Aquí podemos ver que este lado es el receptor. Entonces esta cosa es lo que detecta los pulsos de luz y los reconstruye. Y este lado de aquí es el transmisor. Aquí unas palabras de precaución. Nunca pongan ninguno de los dos lados de la fibra que les apunten a los ojos o que les apunten a alguna parte del cuerpo. ¿Ok? Porque esta luz les puede causar problemas, les puede quemar la piel, les puede quemar la parte de alguna de las partes del ojo. Y pues desgraciadamente muchas veces las personas creen que porque no se ve algo rojo, como la luz del mouse, que no pasa nada, pero pues recuerden que los láseres también pueden ser en una longitud de onda que para nosotros no sea visible. Entonces, siempre que se manipulan las fibras, muchas veces este tipo de equipos, por ejemplo este que es un conector SFP, tienen eh, tienen unas cubiertas que se llaman capuchones y también las fibras tienen unas cubiertas que se llaman capuchones. Entonces, siempre que no esté conectada la fibra, nunca hay que verla, nunca hay que ponerla en contacto con el cuerpo y siempre hay que mantenerla cubierta, los conectores con sus capuchones y las fibras también con sus capuchones. Y entonces, decíamos que hay varios tipos de fibras dependiendo de de cómo viaje la luz, porque la luz se puede codificar de muchas maneras. Cómo funciona esto es que la luz se codifica en una longitud de onda. Si solo es una longitud de onda, la fibra se llama monomodo. Y si es en muchas longitudes de ondas, la fibra es multimodo. Hay diferentes cualidades de una fibra monomodo a una fibra multimodo. No vamos a entrar en esos detalles, solo quiero que sepan cómo es que funcionan las cosas. Y entonces, aquí por ejemplo aparece la palabra simplex, duplex. ¿Qué es eso? En este caso, aquí, por ejemplo, esta fibra es simplex porque la comunicación solo va en un sentido. Ya sea que esta fibra emita el láser, está emitiendo la información, es el lado de transmisión, o que esta fibra reciba el láser y entonces es el lado de recepción. Una sola fibra óptica, un solo cable de fibra óptica no puede tener una señal que vaya y una señal que regrese, a diferencia de los cables de cobre. No se puede, entonces esta por ejemplo es simplex y acá tenemos una duplex en la cual hay un lado que transmite y un lado que recibe, como la imagen que veíamos anteriormente. Entonces, hay muchos conectores, sí, cada uno ofrecerá sus ventajas y será para un caso de uso distinto, pero es algo importante que se debe de ver. Entonces, aquí por ejemplo sé que esta fibra va a transmitir y a recibir igual igual esta. Y esta fibra, por ejemplo, solo transmite o solo recibe. Dependiendo de la aplicación, puede ser el tipo de fibra y el conector que se pida.
Aquí tengo, por ejemplo, los componentes que van dentro de cada uno de los conectores. Insisto, no vamos a ver a detalle, pero pues prácticamente todos tienen un ensamble, una que se le llama cubierta para aliviar el estrés de la fibra óptica y el ensamble en sí que hace la interfase entre la fibra y este transductor que está aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí viene que esta fibra tiene su capuchón aquí, está aquí, está aquí. Y si nos vamos a fijar a todas, casi todas tienen el capuchón, que es esa cubierta que evita que cuando no se está utilizando tengamos algún tipo de contacto con los ojos o con... Otro de los medios de transmisión es el cable telefónico. El cable telefónico que todos nosotros conocemos con conectores tipo RJ11, que son los de aquí. Y ese cable telefónico pues tiene adentro ya sea dos o cuatro pares. Entonces se tienen dos o cuatro pares de cables y estos son los conectores tipo RJ11, los conectores que van a alguna terminal, ya sea el equipo telefónico o algún módem. En caso de que necesitemos extender el rango, bueno, aquí está una roseta. En caso de que necesitemos duplicar nuestro cable, pues aquí tenemos un cople divisor, ¿sale? Cuando nos instalan en nuestra casa esto, pues bueno, aquí viene una parte que entra del cable de la compañía telefónica y aquí se divide en cada uno y eso es lo que nos da los pines de aquí. Dependiendo de cuántas líneas tengamos y todo eso, bueno, se utilizarán o no se utilizarán algunos. Hay algunas cosas un poco extrañas, que es como porque en diferentes países se utilizan algunos otros estándares. Aquí, por ejemplo, tenemos este puente de RJ45 a RJ12. Yo no lo he visto, sé que existen, pero yo por lo menos en lo poco que me ha tocado ver de esto, nunca he visto que se utilice uno de estos por acá. Cuando utilizamos esa parte de el internet y que nos llega por ADSL, pues básicamente en ese cable telefónico están eh, intercambiándose dos señales, la señal de teléfono, la señal de voz y la señal de datos, que es la señal que va al modem y que nos da nuestra conexión a internet. Entonces, la voz se modula en cierto rango de frecuencias y todo lo que no es ese rango de frecuencias se utiliza para las frecuencias que se estarán utilizando en el ADSL. Entonces a nosotros nos llega la roseta de la compañía telefónica, instalamos un microfiltro y entonces de ese microfiltro ponemos el teléfono y el modem y ya de ahí lo conectamos a las computadoras y todo eso. En caso de que queramos agregar un segundo teléfono, un- debemos de poner un microfiltro y a ese conectar el teléfono. En caso contrario, pues va a haber cierta interferencia entre el otro teléfono que no hayamos conectado bien y el modem. Entonces, cuando tenemos ADSL, pues nos hacemos clientes de quien vende los microfiltros para poder agregar otras extensiones de teléfono a nuestra casa. ¿Qué es lo que tiene por dentro uno de estos microfiltros? Bueno, pues aquí está la entrada, aquí está la salida del teléfono y aquí está la salida del modem. Y entonces básicamente eh, tenemos el, la entrada, esta sería la entrada, y tenemos aquí este filtrado de las frecuencias, esta es la salida al modem, esta vendría siendo esta, y la salida para el teléfono, bueno, aquí tiene un filtro RC, que es el que hace que solo pasen ese conjunto de frecuencias y todo lo demás se lo manda al modem para aprovechar el ancho de banda. No es simplemente un cople divisor como este que veíamos aquí, sino sí tiene componentes que hacen una operación. Y entonces, dentro de nuestra capa física, en los medios de transmisión que se utilizan más en las redes de área local,
tenemos el cable de par trenzado, que como su nombre lo indica, son ciertos pares de cables de colores distintos y esos pares de cables van trenzados entre sí. Entonces en el estándar que conocemos tenemos cuatro colores: verde, naranja, azul y café. Y hay dos variantes: el cable UTP, que sus siglas son Unshielded Twisted Pair. Ese cable simplemente son los pares trenzados y no hay ningún tipo de aislamiento entre ellos, por lo cual es más susceptible a interferencia, aunque es más barato. Y tenemos el cable STP, que bueno, aquí hay muchas variaciones. La variación más sencilla es que todo el cable UTP está en una funda de papel aluminio, y en el que estamos viendo aquí en pantalla, pues cada uno de los pares tiene mejor un, una cubierta. Entonces esto lo hace más resistente a interferencias, y recordemos que por eso se llama STP, porque tiene un escudo que lo protege de las interferencias. Y bueno, aquí tenemos el conector RJ45, también denominado 8P8C, que tiene 8 posiciones y 8 contactos. Dentro de este conector, los filamentos del cable entran por esta sección, y con las pinzas lo que vamos a hacer es, en esta parte de aquí, se aplica presión y estas cuchillas muerden el cable, cada uno de los 8 cables, para hacer contacto con él y poder así tener el cable bien ensamblado. Adicionalmente, aquí se tiene una capa plástica que a la hora de aplicar la presión traba el cable de posición de tal manera que no pueda ser extraído, y estos clavan cada uno de los contactos. ¿Ok? Ese es el principio básico de funcionamiento de las pinzas que nos fabrican tanto estos cables como los cables telefónicos con conectores RJ11 y RJ12. ¿A qué se conectan esos cables? Bueno, tenemos aquí el cople en caso de que necesitemos extender nosotros la longitud de uno de estos cables. Hay que recordar que para el cobre el cable no debe de exceder 100 metros desde un extremo, es decir, desde donde se conecta al equipo activo, hasta el otro extremo, es decir, hasta donde se conecta al cliente. Esto se verá más adelante en la parte de cableo estructurado, donde veremos cómo se cablea una red con cobre. También esto se puede conectar, este conector RJ45 se puede conectar a esta cosa que se llama keystone. Básicamente el keystone es lo que hay en las rosetas, que son las placas que están en la pared. Y esas placas es donde aquí cada uno de los 8 cables que van en el cableado que va dentro de la pared o en alguna canaleta se conectan aquí, y a esto se conecta el conector con nuestro cable ya armado. Entonces, adicionalmente se puede, y es altamente recomendable, que cuando hagamos nosotros un cable le pongamos esta cosa que se llaman capuchones, y esos capuchones nos protegen para que cuando jalemos el cable o algo así, que no se rompa esta patita de aquí, que es la que traba el cable en su lugar cuando se conecta a la roseta. Entonces, si se rompe esta patita de aquí porque jalamos el cable o algo así, pues ese cable ya no va a ser buen contacto y ya no va a ser confiable, y va a ser necesario cambiar esta punta. Y bueno, aquí tenemos en sí el código de colores que se define por el estándar EIA-TIA 568A y 568B, y que nos definen cómo vamos a acomodar los colores del cable dentro del conector para tener la mejor señal posible. Entonces, básicamente en lo que se diferencian los cables es cuáles pines se utilizan para transmisión de datos y cuáles son para recepción de datos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver este que dice que es una conexión normal. Es básicamente utilizamos los pines 1 y 2 con el color naranja para transmitir, y los pines 3 y 6 con el color verde para recibir datos. Esto para Fast Ethernet. Para Gigabit Ethernet se utilizan todos los pares, pero se sigue el mismo estándar. Entonces, básicamente, como se acomodan en un cable con el estándar B, que es el más utilizado actualmente, pues es
blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco café y café. Y entonces eso que hace que del otro lado el pin número uno se convierta en el pin número uno, es decir, aquí el primero que es blanco naranja, de este lado sigue siendo blanco naranja, el 2 es el 2, es decir, aquí el naranja se convierte otra vez en el naranja del otro lado, el 3 es el número 3, blanco verde, se convierte en blanco verde, y el 6, que es verde, se convierte de este lado en verde. Entonces es un cable que está terminado en los dos lados en la misma manera. Hay otro cable que se utiliza para otras operaciones que se denomina cable cruzado. ¿Y por qué es cruzado? Porque los pines de transmitir, es decir, el uno y el 2, al final se convierten en los pines de recibir, que son el 3 y el 6. Y aquí se transmite por los otros pines y se recibe por los otros pines. Es decir, eh, este lado se codifica se utiliza el código de colores B, que es blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco café y café. Y del otro lado se utiliza el estándar A. Entonces es blanco verde, verde, blanco naranja, azul, naranja, blanco café y café. Eso se puede encontrar en Wikipedia. Y entonces aquí podemos ver en Wikipedia que tenemos para el pin que se va a dedicar a transmisión. En el estándar 568A se van a utilizar los alambres de color verde y en el estándar B se van a utilizar los alambres de color naranja. Y en los pines que se utilizan para recepción, que es el 3 y el 6, en el estándar A se van a utilizar los cables naranjas y en el estándar B se utilizan los verdes. Si nosotros utilizamos el estándar 568B para hacer nuestro cable en los dos extremos, pues tendremos un cable normal, porque esta punta del otro lado va a seguir siendo esos colores, igual este, igual este e igual este. Y cuando yo uso el estándar en un lado del cable 568A y en el otro lado 568B, puedo ver que este pin que se utiliza para recepción, que es el blanco naranja, del otro lado se convierte en el pin que es para transmisión. E igual, cuando yo estoy cableando este pin naranja, otra vez se convierte en transmisión, en 568A a 568B. Y cuando yo estoy cableando estos verdes, se convierten en los pines de recepción en el otro estándar. Entonces, por eso es la distinción entre tener un cable normal y un cable cruzado. ¿Okay? Al final de cuentas, ¿cómo trabaja esto y por qué hay un TX más, TX menos, RX más y RX menos? Eso es extraño porque usualmente cuando utilizamos cables solo hay un TX y solo hay un RX. Entonces, ¿por qué hay diferencia entre más y menos? Bueno, se utiliza algo llamado señalización diferencial, donde se utiliza un par de cables para transmitir esa información y un cable tiene la señal normal, que es como el par positivo, y hay otro que tiene la señal negada, que es el voltaje inverso. Y entonces ahí, cuando se tiene esa señal normal y esa señal negada, si hay una señal de ruido que se le mete al cable durante su trayecto, pues esa señal de ruido, el mismo voltaje, ya sea voltaje positivo, voltaje negativo de ruido, se va a ver reflejado en las dos señales, tanto en la positiva, que sería tanto en la positiva que sería esta de aquí abajo, como en la negativa que sería esta de aquí arriba. Y entonces lo que se hace es, al final del día se suman estas dos señales, tanto la positiva como la negativa, y entonces el ruido de la positiva más el ruido de la negativa se elimina y tenemos la señal original. ¿Sale? Muchas veces cuando estamos haciendo nuestras redes requerimos cambiar de un medio de transmisión a otro y para eso se utiliza
un aparato llamado transceiver que nos cambia de un medio de transmisión la señal y nos la convierte al otro. En este caso, aquí en las imágenes está un transceiver de otro tipo de red a una red de Ethernet con conectores RJ45 con cable UTP. Y en este lado derecho tengo un transceiver que viene de cobre, de Ethernet, a fibra. Entonces aquí tiene un conector denominado SFP y ese conector nos hace la conversión también a la parte de fibra óptica. ¿Ok? Hablando de esos conectores SFP, hay muchos, hay varios tamaños que se utilizan en distintos modelos de dispositivos activos. Los más comunes pues son los SFP que pueden ir como en el caso de este hacia fibra, tienen un tamaño ya definido, unos pines ya definidos y son estándares. Y este por ejemplo nos hace la conversión hacia fibra. Y también tenemos este otro por ejemplo que nos hace la conversión hacia cobre. Y tenemos algunos otros que se utilizan para conectar dispositivos activos entre sí. Entonces aquí tenemos eh, un SFP, aquí tenemos otro conector SFP y tenemos un cable, eh, dependiendo del fabricante puede ser cable, puede ser fibra o alguna otra cosa, que nos evita tener, para conectar dos dispositivos activos, comprar uno de estos y hacer un cable de cobre o tener una cierta fibra. Entonces podemos conectar los dispositivos activos entre estos mismos. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues dentro de los medios de transmisión, pues cómo es que nos conectábamos al internet antes, pues con los módems de voz, que teníamos aquí le conectábamos la línea telefónica y pues por aquí se iba ya la conexión y había que hacer el driver. Por ejemplo, estos dos que les muestro aquí tienen una cierta bocinita, entonces se escuchaba cuando marcaban el número telefónico para conectarse al ISP. Pues actualmente ya no se usan. Lo que utilizamos más pues puede ser una red cableada, que es una tarjeta de red como esta, en el cual pues un lado se conecta a la computadora, el otro lado se conecta al cable de cobre y pues ya con eso, si tenemos el driver ya tenemos la conexión a red. O también podemos tener algún tipo de tarjeta inalámbrica, estas que es mini PCI Express o esta que es M.2. Algunas incluso ya vienen tanto con Wi-Fi como por Bluetooth. El Wi-Fi, pues bueno, tiene dos bandas, la banda de 2.4 y la banda de 5 GHz. Y algunas tarjetas ya soportan todo en uno solo. ¿Sale? Entonces ya tendrán sus antenas y pueden incluso soportar tanto Bluetooth como Wi-Fi. Y bueno, recordemos otra vez que ahorita solo estamos viendo la capa 1. Este video fue de la parte de medios de transmisión. Todavía nos faltan otro video más que es de topologías. Y pues igual, esto es dentro de la capa física del módulo OSI, que es la capa 1, o de la capa de interfaz de red del modelo TCP/IP. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben que cualquier cosa me pueden mandar un mensaje o me pueden mandar un correo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.